Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mientras más buscamos del Señor, más cerca estamos de Dios. Mientras más nosotros vamos al Señor, más conocemos de Él. Mientras más nosotros dedicamos ese tiempo para Dios, nuestra relación sigue creciendo. Nuestra vida espiritual sigue, ¿verdad?, creciendo día con día. Y nosotros vamos a poder ver ese respaldo de Dios en nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor. Debemos de ir con ese corazón gozoso, con ese corazón deseoso de estar en la presencia del Señor, de estar delante de Él, ¿verdad? Hablando con Él y esperando también, ¿verdad?, muchas veces que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Porque fíjense que hablar de dos personas, si usted va con su amigo, no va a hablar solo usted. Porque entonces no sería una conversación. Si deja solo hablar, ¿verdad?, y paredes de los loritos hablando, no es una conversación. Debe de haber, ¿verdad?, una comunicación de ambos lados. Así como nosotros cuando vamos a la oración, no solo Dios, yo te pido esto, Dios, dame esto, Dios, que ayúdame en esto, Dios, y Dios aquí, Dios, no. Hay ese momento que hay que esperar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos hable a nuestra vida. Ese momento que yo no sé si a usted le pasa, pero yo dejo este momento de silencio, que Dios ministre mi vida, que Dios, ¿verdad?, hable a través de su Espíritu Santo. Y es ahí cuando uno siente, ¿verdad?, ese ánimo, esa fuerza del Señor. Es ahí cuando uno recibe respuestas que muchas veces uno se está preguntando: Dios, ¿pero qué pasa? Es allí cuando escuchamos la voz del Señor. Muchas veces tal vez nos preguntamos: Dios, queremos oír tu voz audible, pero está el Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos habla día con día. Está su palabra, que es la que nos instruye en nuestra vida. Así nosotros debemos de dejar ese tiempo, ese lapso de tiempo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Es importante, ¿verdad?, el acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No busquemos intermedios para llegar a Dios. Él ya partió ese velo. Él está allí para que nosotros nos acerquemos a Él. No busquemos intermedios, no digamos: no, es que a mí Dios no me escucha, porque a aquella persona Dios le escucha mejor, yo mejor voy a buscar ese. No, Dios no dejó ese intermedio de personas para que vaya a Él. Él partió ese velo para que nosotros entremos delante de su presencia y podamos estar allí, ¿verdad?, conectados con Él. La oración es la llave que nos permite comunicarnos con Dios. Esta nos abre un vínculo de confianza entre Dios y cada uno de nosotros, y nos ayuda día a día a confiar más en Él. Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y estamos en ese momento de oración, no es orar solo un día, o no es orar una vez a la semana, no es orar una vez al mes, es día con día, esa búsqueda, ¿verdad?, esa búsqueda del Señor, es día con día estar, ¿verdad?, conectados con la presencia del Señor. Y ahí es cuando más y más conocemos a Dios. Porque así, a través de la oración, nosotros nos comunicamos con el Señor y Él nos habla. Y ahí podemos ver y experimentar a Dios y tener esa confianza en Dios. Si nosotros queremos confiar en Dios, debemos de estar comunicándonos día con día con Él. Debemos de estar ese tiempo, ¿verdad?, dedicar ese tiempo para el Señor. No las obras, sino hay que poner, ¿verdad?, un tiempo especial, el cual sea un tiempo donde estemos nosotros conectados en la presencia del Señor. Un tiempo puede ser en la madrugada, donde no hay ninguna interrupción. Puede ser, ¿verdad?, tal vez en la noche usted tome ese tiempo
de adoración al Señor, de oración al Señor. Muchas veces también cuando en el día, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos día con día y estar todo el día, ¿verdad? Adorando al Señor, en nuestra mente glorificando al Señor, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Pero hay un momento que nosotros lo dedicamos, ¿verdad? Ese tiempo a solas con el Señor. Y ese momento es el cual nosotros nos llenamos del Señor. Es el momento el cual nosotros recibimos y nos llenamos de ese aceite fresco en nuestra vida. Es importante dedicar este tiempo al Señor. No tal vez cuando tengamos las tareas del hogar, que pensando que no tengo que orar, tengo que ir a hacer esto, entonces no tenemos esa conexión, nos desconectamos. Entonces no hay bendición en la oración. Es importante, ¿verdad?, tener ese vínculo de confianza, abrirse delante de la presencia del Señor y poder día con día aprender más de Él. La oración es importante porque a través de la oración entendemos la palabra de Dios. Para poder entender su palabra necesitamos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y conocimiento. Amén. Amén. Gracias, Señor. Así es como vamos a entender la palabra del Señor. Su palabra está escrita, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. El Espíritu Santo nos va a ayudar a poder entender esta palabra, a poder nosotros aplicar esa palabra en nuestra vida. Y así nosotros poder seguir las ordenanzas del Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Hay que pedir esa sabiduría, ¿verdad? La sabiduría no la obtenemos en la universidad. La sabiduría no la obtenemos en un libro que compramos en Amazon. La sabiduría la obtenemos en la palabra de Dios. Aleluya. Porque de Él viene esa sabiduría. Aleluya. Y cuando nosotros queremos ser llenos de esa sabiduría, pidámosela solamente al Señor. Aleluya. ¿A qué nos ayuda la oración? La oración nos ayuda a desarrollar una relación permanente con Dios. Y así podemos comprender la voluntad de Dios en cada una de sus respuestas. Nos ayuda, la oración nos ayuda a poder desarrollar una relación permanente en Dios. Aquel que está constante, ¿verdad?, buscando del Señor. Aquel que está arrodillándose delante del Señor. Aquel que está metido en ayuno, en oración. Esa permanencia del Señor, ¿verdad?, continúa porque está con ese deseo de crecer, con ese deseo, ¿verdad?, de llenarse de Dios. Eso sigue allí y puede ver el respaldo del Señor en su vida. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche bien, conforme a su voluntad, no a mi capricho, no a lo que yo quiero. Señor, aleluya. Acuérdense que cuando nosotros nos metemos en la voluntad del Señor, no vamos a pedir cosas que desee la carne. Vamos a pedir bajo la voluntad del Señor. Ya todo va pasando por un proceso. Entonces nosotros vamos a tener la sabiduría de cómo orar a Dios, de cómo pedir a Dios, de qué pedir a Dios. No vamos a pedir cosas solo por pedir. Vamos a saber pedir, porque vamos a tener, ¿verdad?, esa sabiduría del Señor. Y esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si pedimos una cosa con nuestro capricho, no vamos a recibir nada. Nada. Pero cuando hacemos las cosas bajo su voluntad, vamos a recibir la respuesta de Dios. Y nosotros seguiremos glorificando a nuestro Dios. La oración nos ayuda a conocer cosas que aún no conocemos.
Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo se obtienen estas cosas? Clamando a Dios. Está esta oración, pero hay un tiempo de clamor. Un tiempo donde nosotros rendimos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Nosotros gemimos delante de la presencia del Señor, así como aquel siervo, ¿verdad? Cuando anda sediento buscando el agua. Así nosotros debemos de clamar, ¿verdad? Al Señor. Esa necesidad, ¿verdad? Tanto en la vida espiritual, tanto, ¿verdad? En lo que se mueve en nuestro alrededor. El Señor va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando oramos a Dios en privado, hablar con Dios cada situación en nuestra vida, Dios escuchará nuestra oración y Él proporcionará una respuesta específica y la guía que buscamos. Él va, ¿verdad?, dar esa respuesta. Él va a dar esa guianza de lo que nosotros buscamos. Dice: clama a mí y yo te responderé. Debemos de ir, ¿verdad?, delante del Señor con esa confianza, con nuestro corazón sincero delante del Señor, a pedir al Señor, ¿verdad?, aquello que necesitamos. Pero como ya les dije en el texto anterior, nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Es necesario, ¿verdad?, venir delante del Señor con sinceridad. Aún cuando Él decide no contestar inmediatamente o en la manera que esperamos, la oración es una manera de encontrar paz. En Él encontramos esa paz. Cuando vamos delante del Señor, nos llenamos de paz, nos llenamos de gozo. El Señor llena nuestra vida, ¿verdad?, de esa paz. Y aunque esté la prueba, aunque esté el problema, pero sabemos que nosotros ya lo llevamos en oración, en rodillas. Sabemos que ya llevamos ese problema delante de la mano del Señor. Él va a proveer paz para nosotros. Aún en medio de la circunstancia, Él va a proveer paz. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que hagamos su voluntad. Que caminemos bajo su guianza. Que nos guiemos bajo su Espíritu Santo. Porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos hacia toda verdad. Para guiarnos a ese lugar, ¿verdad? La tierra de rectitud. Gloria al Señor. La oración nos alinea a la voluntad de Dios. Santo Dios. La oración nos alinea a la voluntad de Dios. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. El propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Más bien es cómo comprender mejor lo que Él quiere para nosotros. Es alinearnos a la voluntad de Dios. Es caminar en esa voluntad. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es importante la oración, mis hermanos. No cesemos de orar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? 1 Tesalonicenses: orar sin cesar. Sin cesar quiere decir continuamente. Esa búsqueda continua. No cuando el problema está. No cuando la enfermedad llegó. No cuando llegó la circunstancia o ya te sientes agobiado. No, en este momento hay que orar. Hay que orar, ¿verdad?, en todo tiempo. Hay que estar orando en todo momento. Aun cuando esté la prueba,
cuando no haya ningún problema, hay que adorar al Señor. Porque sabemos que por medio de la oración nosotros obtenemos fortaleza. Por medio de la oración nosotros nos llenamos más del Señor y nos acercamos más a Él. ¿Qué obtenemos a través de la oración? A través de la oración obtenemos grandes beneficios para nuestra vida que nos ayudan a seguir depositando nuestra confianza en Dios. A través de la oración obtenemos fortaleza. Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Obtenemos esa fortaleza del Señor cuando vamos delante de Él por medio de la oración. Es que no hay otro medio para comunicarnos con Dios. No hay otro medio, mis hermanos. Es a través de la oración y a través de su palabra que nosotros podemos llenarnos más del Señor. Poderoso. A través de la oración obtenemos también dominio propio. Jesús aconsejó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús se lo dijo a sus discípulos que oraran. Incluso ellos preguntaron cómo debían de orar. Y Él les enseñó la forma de oración. Nosotros tenemos esta oración. No significa que nosotros vamos a repetir el texto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, esa es una forma de cómo entrar a la presencia del Señor. Que primero hay que alabar, adorar al Señor, darle su lugar al Señor. Viene el momento de intercesión también. Viene el momento también, ¿verdad?, de uno clamar al Señor por necesidades. Todo tiene un orden. La oración tiene un orden. No es de hablar solo disparates como nosotros decimos. La oración tiene un orden. El Señor lo dejó establecido. Y nosotros por medio de la oración podemos obtener también dominio propio. Porque la carne no se quiere sujetar. Y el espíritu está deseoso de buscar de Dios. El espíritu quiere orar, pero muchas veces la carne está débil. No quiere someterse. Pero dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no queremos, ¿verdad?, ser tentados por el enemigo, hay que mantenernos orando, velando. Porque muchas veces va a venir el enemigo a querer tentar nuestra vida. Va a querer llegar la tentación. Aún a Jesús le llegó la tentación, pero Él se sometió en ayuno y oración y el enemigo tuvo que huir. Porque cuando hay alguien, ¿verdad?, que está sometido en oración, no hay nadie que pueda llegar a estorbar ese momento con el Señor. Es necesario velar y orar. Mateo 26:41, ahí puede encontrar esa cita. Mediante de la oración podemos superar la tentación para no pecar. Debemos orar para pedir la ayuda de Dios, para que guarde de caer en tentación y que nos ayude a tomar decisiones correctas en nuestra vida. A través de la oración podemos, ¿verdad?, obtener ese dominio de la carne. Decirle a la carne: no, tú te sometes al Espíritu. Tú te sometes, ¿verdad?, a la oración. Si nosotros le damos más oración, entonces la carne va a pedir más oración. Pero si nosotros le estamos dando cosas vanas de este mundo, la carne va a querer más estar acomodada. No, tírame en un sofá, tírate en la cama, no hagas nada. No, cuando nosotros sometemos a nuestra carne, todo nuestro ser adora a Dios, aleluya. Todo nuestro ser tiene que estar conectado con la presencia del Señor. Y no damos lugar al enemigo, no damos lugar a las tentaciones. Porque cuando nosotros estamos conectados con Dios, no hay nada que nos aparte del propósito del Señor. La oración también, obtenemos también esos beneficios de la oración, que podemos ver milagros. Por medio de la oración podemos ver milagros.
¿Cuántas, verdad, personas recibieron milagros? Los registra la Biblia. Muchos milagros, ¿verdad?, que se vieron a través de la oración. Podemos ver a Daniel, ¿verdad? Una persona que se mantenía orando 3 veces al día, y cuando llegó la prueba, aún ahí él oraba, ¿verdad?, en medio de los leones, y el Señor llegó a respaldarle, a tapar la boca de los leones. El Señor obra por medio de milagros. No sabemos, tal vez no puede ser, tal vez un milagro de sanidad, puede ser un milagro, ¿verdad?, en el cual Dios te va a proteger de alguna artimaña del enemigo, o algo que quiera venir a atacar a tu vida, ¿verdad? El Dios Todopoderoso está allí para obrar por medio de milagros. A través de la Escritura podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor obró a través de la oración. Esa oración genuina, esa oración de fe. Podemos ver a Ana, la cual se mantenía orando, pidiendo a Dios un hijo, y el Señor escuchó su oración. Aunque a un principio ella se quejaba porque no tenía hijo, pero ella pudo entender cuál realmente era la verdadera oración al Señor. Cómo tenía que ir delante del Señor. Hasta que ella se humilló, el Señor le respondió su oración. Podemos ver también, ¿verdad?, a reina Esther, cuando metió al pueblo, ¿verdad?, a orar. El Señor respaldó, ¿verdad?, esa oración, y pudieron ver la respuesta del Señor, y ellos fueron librados de ser matados por el rey. Podemos ver cómo el Señor responde las oraciones. Pero hay que poner esa confianza en el Señor. Hay que poner, ¿verdad?, día con día, ese tiempo, dedicarlo para el Señor. Gloria a ti, mi Jesús, aleluya. Mediante la oración diaria, tú puedes experimentar milagros personales, tales como sanidad, la paz y el perdón de tus pecados. Gloria a ti, mi Dios. Podemos ver cuántas cosas suceden por medio de la oración. Por medio de la oración hay liberación. Por medio de la oración, ¿verdad?, Dios limpia el pecado de la humanidad. Nosotros podemos someternos en oración, ¿verdad?, por nuestros familiares. Y el Señor un día, tarde o temprano, va a responder. Pero Él va a responder a su voluntad. Él va a responder a su tiempo. No es al mío, no es al de usted. Es al tiempo de Dios. Aleluya. Y ahí podemos ver el respaldo de Dios a través de la oración. Pero una oración genuina, una oración, ¿verdad?, que nosotros vengamos humillados delante del Señor, con un corazón puro, con un corazón transparente delante del Señor, porque Dios nos conoce, Dios sabe lo que hay en nuestro ser, Él conoce todo lo que nosotros pasamos, nuestros procesos, nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce todo de nosotros, y cómo vamos a ocultarle al Señor las cosas cuando Él las mira aún lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. Para concluir, la oración invita al Espíritu Santo a tu vida. Al orar diariamente, invitamos al Espíritu Santo a que esté con nosotros, a que nos consuele, a que nos guíe. El Espíritu Santo puede darte respuestas, ayudarte a sentir el amor de Dios y a traer un sentimiento de paz y gozo a tu corazón.